León Gómez. Tres momentos estelares en lingüística. Reimpresión de la edición de 1984. El Instituto Caro y Cuervo reimprimió el año pasado, 2013, los tres momentos estelares en lingüística del profesor Jaime Bernal León Gómez. Toda reimpresión generalmente presupone que la edición se encuentra agotada y que el público sigue pidiendo el libro en las librerías. Que se agote la edición implica la bondad de la obra y el reconocimiento del autor por parte de los lectores. Debo señalar que cuando don Julio Paredes, director editorial del Instituto Caro y Cuervo, me pidió la opinión sobre la reimpresión de esta obra, con mucha alegría y contento, me apresuré a decir que sí, porque no solamente la había leído con gusto y atención, sino que la recomendaba como bibliografía fundamental a mis alumnos de Lingüística 2 de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad de la Gran Colombia, que siempre me dieron excelente informe de la obra. Ante la convocatoria para celebrar el Diccionario de Construcción y Régimen 20 años después, no dudé un instante en solicitar al señor director de la Academia, don Jaime Posada, la inclusión de esta breve presentación del libro de don Jaime Bernal León Gómez, quien formó parte del grupo de revisión de las monografías del Diccionario de Construcción y Régimen. Amén de haber sido, como decano del Seminario Andrés Bello y profesor de lexicografía, el principal seleccionador, junto con don Juan Carlos Vergara, del grupo de redactores del Diccionario de Construcción y Régimen. Debo agradecer la generosidad de la directora general del Instituto Caro y Cuervo, doña Carmen Millán de Benavides, la donación de estos 80 libros para el autor. Aunque ya hagan falta 2 o 3 de ellos, que por supuesto quedarán en buenas manos, entre otros en las mías. El autor, Jaime Bernal León Gómez, nació en Bogotá en 1942. Realizó estudios de filología e idiomas en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja y de maestría en lingüística en la Universidad de California. Su inclinación a las letras fue motivada por su padre, don Miguel Bernal Ruiz, filólogo y literato, hablante de latín y de griego, experto en quinto Horacio Flaco. También era poseedor de una rica biblioteca. De niño, Jaime Bernal se recluía en ella y, curioso, revisaba el índice de los libros prohibidos por la Iglesia. Paréntesis, Cuervo tenía permiso de la Iglesia para leer los libros del índice, Jaime no. Y así, leyó en su infancia La Celestina, cuyo título original me avergüenza mencionar: La tragicomedia de Calisto y Melibea y la hijueputa Celestina. Cervantes lo definía como libro, en mi entender, divino. Le falta la no. Si encubriera más lo humano, falta el no. A él le gustaba quitarle la última sílaba a los versos. Bien, divino si fuera más calmadito en las cuestiones humanas. Trabajó en el Instituto Caro y Cuervo, donde contribuyó a la finalización del Diccionario de Cuervo, trabajo que culminó con la obtención del Premio Príncipe de Asturias, premio del que todos nos sentimos orgullosos. Fue decano del Seminario Andrés Bello, publicó varios libros: Elementos de gramática generativa, 3 momentos estelares en lingüística, Antología de la lingüística textual, edición del vocabulario gramatical de Diego Mendoza Pérez, de 1984, estudio biográfico, bibliográfico y crítico. Edición de las obras
de Rafael Torres Quintero, 3 tomos en colaboración con don Ignacio Chávez, y finalmente el panorama de lingüistas del siglo XX. Fue secretario ejecutivo de la Academia Colombiana de la Lengua. Trabajó en el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española con el grupo de especialistas latinoamericanos. También dedicó mucho de su tiempo a la actualización del breve diccionario de colombianismos. Jaime Bernal tiene el defecto de ser un furibundo seguidor de Millonarios. Aunque compensa esa equivocación al ser también hincha del Real Madrid, que le da más alegrías. También tuvo otro defecto que compartimos, el de ser fumador compulsivo, aunque lo cambió por otro peor, al declararse exfumador. En compensación por la declaración pública de esos defectos, debo aclarar que también tiene muchas virtudes, por supuesto, entre las que destacamos el haber sido un entusiasta deportista, jugador de fútbol, de baloncesto y de voleibol, sobre todo en Yerbabuena, mediodía. Y sobre todo, ser un gran maestro, amigo y compañero. La obra. Siguiendo al autor, en su nota preliminar, el presente manual pretende ofrecer tan solo algunos aspectos básicos del modo como se ha desarrollado a través de la historia los estudios del lenguaje. Con todo, la obra no es una historia de la lingüística, disciplina que tiene ya un buen número cualitativo y cuantitativo de investigadores. Al emprender la tarea propuesta, el autor fue consciente no solo de la magnitud de la empresa, sino, lo que es más importante, de las limitaciones que conlleva. Por tal razón, el libro, aunque intenta seguir un orden cronológico ajustado al desenvolvimiento del tema, no abarca ni agota en toda su extensión cada una de las 3 etapas en que generalmente se ha dividido la historia de las ciencias del lenguaje. Los 3 momentos estelares en lingüística presenta, como el título lo registra, 3 grandes capítulos. El primero, titulado Gramática Tradicional, donde encontramos reflexiones sobre los griegos. Y dentro de los griegos, los sofistas, Platón, Aristóteles, los estoicos, los alejandrinos, donde aparece Dionisio de Tracia, que define la gramática de la siguiente manera, comillas: gramática es el conocimiento técnico de las lenguas empleado generalmente por poetas y escritores. Tiene 6 partes. 1. Pronunciación correcta. 2. Explicación de las principales figuras poéticas. 3. Preservación y explicación de glosas y ejemplos mitológicos. 4. Descubrimiento de las etimologías. 5. El descubrimiento de analogías. Y 6. La consideración crítica de las composiciones de los poetas, que es la parte más noble de esta ciencia. Cierra comillas, está en la página 34 de este libro. B. Después de los romanos, la tradición hindú, donde encontramos la gramática de Panini, que describe la lengua sánscrita en 8 capítulos y 4000 reglas, que no son otra cosa que breves aforismos. C. Los romanos, que definieron la gramática como el arte de hablar y escribir correctamente. Describieron las partes de la oración y se preocuparon, como los griegos, por el buen estilo y las figuras literarias. Y D. La gramática de Port Royal, saltando al siglo XVII, y que la encontramos en Francia, donde aparecieron las escuelas de índole racionalista que conformaron la gramática general y razonada. El segundo capítulo, la gramática comparada, como la hubiera estudiado de bien don Rufino José Cuervo, que le correspondió a su época.
estudia el movimiento comparatista desarrollado durante buena parte del siglo XIX, que legó a la humanidad no solo a la reconstrucción del proto-indoeuropeo, sino que además allanó el camino para el desarrollo posterior de la lingüística, al adoptar el método histórico comparativo que, conjuntamente con la implantación de técnicas rigurosas, precisas y propias, permitiría a la nueva ciencia desembarazarse definitivamente de la filosofía y de la lógica al amparo de las cuales discurrió siempre la lingüística, y por tanto deambular independientemente. El tercer capítulo, titulado La lingüística del siglo XX, en el que los estudios del lenguaje alcanzan la categoría de ciencia, merced a la definición del objeto de estudio y a la adquisición definitiva del método científico, ante la gran proliferación de lingüistas y perspectivas diferentes, el autor seleccionó a Saussure y a Chomsky como las dos figuras más representativas del tercer momento estelar, tanto por la novedad de sus planteamientos y el impulso revitalizador decisivo en dos momentos claves del siglo pasado, como por la trascendencia que para la lingüística moderna significan el estructuralismo y el generativismo, surgidos, como bien se sabe, a raíz de las tesis del suizo y del estadounidense. Como por otra parte, la lingüística del texto, que ha irrumpido con fuerza a partir de la década del 70, el libro finaliza con una breve información sobre esta nueva escuela, donde se incluye además un glosario de términos de este último proyecto de enfoques del lenguaje. Cada uno de estos tres momentos estelares incluye su propia bibliografía. Comillas. El libro se destina, señala el autor en la nota introductoria, a los cursos de corrientes lingüísticas dentro de los programas de filología e idiomas y lenguas modernas de algunas universidades colombianas. El deseo de escribir el presente manual surgió del ejercicio de la cátedra regentadas durante varios años en la Universidad del Cauca y en la Universidad Distrital. Y este volumen se edita gracias a la colaboración del Instituto Caro y Cuervo y a la gentileza de su director en ese momento, el doctor Rafael Torres Quintero. Cierran comillas. El aplauso para Jaime Bernal y su libro.